Tenemos al otro lado del hilo telefónico ya a don Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. Muy buenos días, don Jorge. Muy buenos días, don Luis. Muchísimas gracias. A ver si mi compañero le puede subir un poquito el volumen, porque se le escucha, pero se le escucha lejos. Don Jorge, ¿cómo valora usted las elecciones ayer en Francia, donde, bueno, en voto ha ganado Marine Le Pen, pero en escaños al final ha ganado el nuevo Frente Popular? Parece que Macron quería parar los pies a la extrema derecha y lo que ha hecho ha sido aupar a la extrema izquierda. Bueno, pues efectivamente, yo creo que ha sido un gran resultado de Rassemblement, que por supuesto no ha conseguido su principal y primer objetivo, que era la mayoría absoluta en estas elecciones legislativas para dar un giro en la política de Francia, y lo que hemos visto es la consideración de ese principio de que el progre europeo, Macron, dentro de ese denominado grupo liberal, Renew, en el Parlamento Europeo, siempre, a última hora, siempre va a pactar y preferir pactar con la extrema izquierda, en este caso Mélenchon, posiblemente con la izquierda española, la peor izquierda europea, una izquierda pro-islamista, pro-Hamas, antisemita, y que además plantea un modelo social que es el que vimos justo después del resultado electoral. Es el de los incendios, el de las algaradas, el del caos, el desorden. Por lo tanto, la valoración ahora mismo no puede ser buena. Lo que todos los europeos deberíamos tener para Francia es un gobierno estable y un gobierno que trabajase por Europa y por las necesidades de los europeos, que era lo que planteaba Le Pen. Podemos hablar de muchas cosas y a mí me preocupa especialmente lo de los medios de comunicación y esa campaña atroz de atacar a Rassemblement, hablando de un peligro de la extrema derecha, cuando el peligro son los atentados islamistas, las iglesias quemadas, los delitos de esas violaciones semanadas que estamos viendo en las calles de Francia, por desgracia, aventurando lo que está también ya empezando a suceder cada día en las calles de España. Don Jorge, ¿cómo está la cosa ahora mismo en el Parlamento Europeo? Porque hay cierta confusión en cuanto a los movimientos de constitución de los eurogrupos. En concreto, pues la legislatura pasada estaba Vox en el ECR, el Partido de los Conservadores y Reformistas. Durante bastante tiempo se estuvo rumoreando una posible fusión entre ECR, donde estaban Vox, Meloni, etcétera, y el grupo Identidad y Democracia, que era el encabezado por Marine Le Pen, pero al final lo que se ha producido ha sido que Vox sale del ECR y se incorpora al grupo de Identidad y Democracia, pero el grupo de Identidad y Democracia cambia de formato o al menos de nombre. Se va a pasar a llamar ahora Patriotas por Europa, y no solo incorpora a los que estaban antiguamente en Identidad y Democracia, sino que incorpora a Vox e incorpora también a Orbán, y si las cuentas no me fallan, en estos momentos ya sería el tercer grupo de la Eurocámara, por delante de liberales y por delante también del propio ECR. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué ese cambio en Vox que pasa al grupo de Patriotas por Europa? Yo creo que, bueno, para empezar, nosotros no hemos cambiado. Nosotros seguimos defendiendo y seguiremos defendiendo en el Parlamento Europeo lo mismo que defiende Vox en Sevilla, Madrid o Bruselas. Nosotros en campaña, recordará usted, repetimos un mantra, y era que íbamos a trabajar por la unidad de los partidos patriotas en Europa. Y a la pregunta de ella, pero ¿van ustedes a estar en un único grupo? Decíamos, vamos a trabajar por la unidad de los patriotas, y si eso pasa por formar un único grupo o por hacer lo que fuere, eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que hemos hecho. Hemos trabajado por la unidad de los partidos patriotas, reformistas, identitarios, da igual la etiqueta, desde hace mucho tiempo. Fue Santiago Abascal quien reunió a esos, creo que 15 líderes europeos en enero de 2022, y además firmamos un manifiesto en el que por primera vez un grupo
una plataforma política hacia una condena expresa de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Luego lo hemos hecho en los Vivas, en el Viva 21, en el Viva 22, con la presencia de líderes internacionales y muy especialmente en este Europa Viva 24 de mayo de 2024. Y esto es la continuidad. Nosotros creemos que hemos de seguir trabajando por esa unidad de los patriotas y se ha conformado un grupo denominado Patriotas por Europa, en el que pues hemos decidido incorporarnos, un grupo en el que no solo lo que usted ha señalado, sino que está recogiendo partidos que estaban no inscritos, como Chiles de Orbán o ANO, el partido checo que estaba en Renew, en el grupo de Macron. Ese es el planteamiento y por tanto nosotros estamos y seguiremos estando por esa unidad, esa alianza estratégica. Las elecciones europeas han cambiado el panorama. Otra cosa es que se pretende hacer creer a todo el mundo que todo sigue igual. No sigue igual. Pues, otras partidos en general, por supuesto Vox aquí en España, pero la práctica totalidad de los partidos de ese entorno ideológico ha crecido en todos los países de Europa. Y sin embargo, esas élites gerenciales de Bruselas pretenden seguir exactamente igual. Y nosotros creemos que es una legislatura decisiva en que la fortaleza, la colaboración es absolutamente necesaria. Dicho esto, nuestras relaciones con Giorgia Meloni, con Fratelli de Italia, con Ley y Justicia, con el ex primer ministro Morawiecki, siguen absolutamente intocadas e intocables. La amistad, la cooperación, la alianza política, ideológica y personal de Santiago Abascal con Giorgia Meloni. En mi caso, con Carlos Fidanza, el jefe de la delegación de Fratelli Italia en Bruselas. Van muchísimo más allá de la conformación de un grupo parlamentario que al final es simplemente la estructura de funcionamiento de los partidos políticos en el Parlamento Europeo, porque los partidos nacionales no podemos por nosotros mismos configurar un grupo parlamentario. Pero eso es innegociable, está absolutamente garantizado a todos los niveles. Pero no me ha respondido don Jorge a la duda. No dudo de que su relación con Giorgia Meloni y resto de miembros del ECR siga siendo igual de extraordinariamente buena que hasta ahora. Pero entonces, ¿por qué pasarse al otro grupo? ¿Por qué no quedarse en ECR? Pues porque Patriotas por Europa tiene una, digámoslo así, yo diría que una exclusiva y primordial finalidad y vocación, que es la de generar la alianza y la unidad de todos los patriotas. Y ahí hay que estar. Nosotros hemos dicho claramente, y lo dijimos en campaña, y lo seguiremos diciendo, que nuestro objetivo es decir no a von der Leyen, no al Pacto Verde, no a la Agenda 2030 y, por supuesto, revertir las nefastas políticas de inmigración. Y estamos viendo en este mes lo que ha sucedido, como esas élites escondidas, gerenciales, que han decidido esa tríada de von der Leyen, de Costa, sin, por supuesto, ninguno de ellos se ha presentado a las elecciones europeas, ninguno ha sido votado. Tenemos que confrontar radicalmente con eso y esa es la voluntad de ese grupo de Patriotas por Europa. Y, por tanto, pues hemos decidido integrarnos en ese grupo porque entendemos que los objetivos de esa lucha contra la Agenda 2030, ese rechazo total del Pacto Verde que está destruyendo la economía. Fíjese usted, don Luis, que es que celebramos las elecciones europeas y a la semana siguiente el llamado Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que había sido rechazado por el Consejo, por la puerta de atrás, el Consejo de la Unión Europea, con el voto de una ministro tránsfuga de su propio gobierno en Austria, decide pasar la ley de restauración de la naturaleza. Esta es la realidad, absolutamente un comportamiento absolutamente antidemocrático de las élites. Y tenemos que confrontar. Y entendemos que en esta legislatura el modo de confrontar es estar en ese grupo, lo cual no significa que todas y cada una de las relaciones bilaterales, de las relaciones como grupo, igual que desde el ECR hemos trabajado por la unidad de los patriotas, invitando a nuestros eventos a líderes de otros grupos parlamentarios, lo vamos a hacer exactamente igual en Patriotas por Europa, porque esa es nuestra convicción, la convicción de que hay una fuerte mayoría de europeos que rechaza las políticas de Bruselas y que tenemos que manifestar
de forma muy clara políticamente ese enfrentamiento real con unas élites que han decidido seguir en el camino del suicidio de Europa. Lo vimos ayer en las elecciones francesas, donde Macron, el ejemplo mismo de las élites, decide entregarse a Mélenchon, a la extrema izquierda, con la finalidad de evitar que un partido patriota pueda llegar al gobierno de España. Don Jorge, a ver si le he entendido bien. Ustedes me dice que ustedes ponen, digamos, como principal énfasis de su labor en Europa, lo que es tratar de pararle los pies a esa élite de euroburócratas encabezada por von der Leyen y que está arruinando a la Unión Europea. Que por eso se pasan a el nuevo grupo de Patriotas por Europa. Interpreto entonces que es que el ECR, encabezado por Meloni, va a adoptar una postura más negociadora con von der Leyen. Bueno, pues no les sabría decir yo la posición del ECR en el grupo parlamentario. Los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo no son grupos, digámoslo así, salvo los de la parte de la mayoría progre, donde Partido Popular Europeo, socialistas europeos actúan como una maquinaria disciplinada. En los restos de grupos hay una cierta libertad de voto y de decisión. Yo no podría decir eso. Simplemente es la continuidad lógica de nuestra política europea, de nuestra política de alianza. Se ha confirmado un grupo que, repito, está ahora mismo, ha incluido a delegaciones que estaban en IDE, que estaban en no inscritos, que estaban en Renew y que estaban en el ECR. Y que hay una voluntad clara de aglutinar, de fortalecer esa alianza de los patriotas, lo cual no significa que nuestra completa, perfecta, exacta, puntual colaboración con el ECR en todo aquello que suponga, por supuesto, confrontar con el Pacto por la Inmigración Masiva, esa Agenda 2030 y el Pacto Verde. Una última pregunta, don Jorge. Ya se espera para las próximas horas el anuncio oficial de la incorporación al grupo de Patriotas por Europa del partido de Marine Le Pen. No sé si lo habrán ya confirmado oficialmente, pero si no, lo harán en las próximas horas. ¿Se esperan más incorporaciones en los próximos días? Yo creo que es posible, por supuesto, que se vayan incorporando nuevas delegaciones nacionales a este grupo parlamentario y tengo pues la confianza, la convicción de que Rassemblement se va a incorporar a ese proyecto de patriotas por Europa con esa vocación. Pero fíjese usted que no se trata de ser el tercer o del cuarto o del quinto grupo de la Cámara ni de tener puestos. Se lo puedo asegurar que ahora mismo desde esa mayoría lo hemos visto como durante este fin de semana políticos del Partido Popular decían claro, se van al cordón sanitario porque hay una actuación antidemocrática en el Parlamento Europeo que hay que denunciar. Un grupo parlamentario, dos grupos parlamentarios en la pasada legislatura, SR e Identidad y Democracia, estuvieron en el llamado cordón sanitario, en la expulsión de las instituciones. Nosotros no estamos ahí por tener más puestos, menos puestos, al contrario. Nosotros lo que queremos es cambiar, transformar radicalmente el funcionamiento del Parlamento Europeo y de las instituciones de Bruselas. Es preciso que los europeos seamos oídos de verdad y que no se excluya a pues un grupo que puede tener 90 diputados y que tienen millones de votos detrás de ellos. Hemos visto ayer en las elecciones de Francia, el Frente Nacional, el Rassemblement Nacional, 10 millones de votos, el partido más votado, y sin embargo ha sido excluido, expulsado, atacado desde los grandes medios de comunicación con una propaganda que infecta con mentiras, como se ha sucedido durante este fin de semana, donde hemos visto medios españoles decir auténticas barbaridades, como que Vox, al pasar a Patriotas por Europa, se pega a Lula y a Petro. Esto lo dicen los que aplaudieron la llegada de Petro aquí, cuando Vox fue el único que evidentemente rechazó la llegada y esa recepción en el Congreso de los Diputados de Petro, cuando nuestro aliado es Bolsonaro, cuando desde la Fundación Disenso se ha impulsado el Foro de Madrid y la Carta de Madrid en la lucha contra las narcodictaduras. Y todo eso se ha escrito en los medios de comunicación este fin de semana en España. Y eso pone de manifiesto que efectivamente es preciso limpiar de verdad las instituciones de Bruselas y limpiar también gran parte de este panorama, de este paisaje
mediático que en Francia ha durante una semana luchado contra los franceses y que pretende luchar ahora contra los europeos. Yo creo que es gravísimo lo que está sucediendo. Y repito, durante estas 48 horas hemos leído cosas en los periódicos absolutamente indignantes. Orban estuvo la semana pasada con Zelensky. Ni un solo medio de comunicación en España publicó que Orban había ido a visitar a Zelensky. ¿Por qué? Bueno, pero Porque eso... esa manipulación, ese engaño, esa mentira, es una cosa de verdad que supera ya los límites. Nosotros lo hemos dicho, Santiago Abascal lo ha dicho en muchísimas ocasiones, que esto iba a peor, pero es que el ir a peor está llegando a unos límites insospechados de mentira, de manipulación, de ser correa de transmisión de los argumentarios de Ferraz o de Génova. Es una cosa gravísima. Bueno, pero no nos vamos a sorprender por eso, ¿no, don Jorge? Muchísimas gracias por habernos atendido y un fuerte abrazo. Muchas gracias, don Luis.